Amigos de VPI TV, gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto es ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Tal y como sucede cada semana, se encuentra con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a aprovechar este primer segmento para hacer un repaso por lo que ha acontecido entre Estados Unidos y otros países del mundo a menos de 2 meses del cambio de gobierno en la Unión Americana. Tal y como lo hemos comentado en otras ediciones de nuestro programa, el traspaso de poder, o lo que es lo mismo, la salida del presidente Joe Biden y el regreso del expresidente Donald Trump, tendrá lugar en Washington, Distrito de Columbia, el lunes 20 de enero de 2025. Si sacamos cuentas, el tiempo que nos separa de ese día es de tan solo mes y medio, lo cual en términos de praxis política es un periodo relativamente corto. Debido a esa realidad, la administración saliente ha hecho anuncios y además ha tomado decisiones que tienen como objetivo reforzar, en la medida de lo posible, el legado en política exterior del presidente Joe Biden. Es por esa razón que en la última semana, durante los últimos 7 días, llegamos a ver movimientos bruscos, movimientos que hasta hace muy poco resultaban impensables. Cuando hacemos referencia a medidas inesperadas, les hablamos, por ejemplo, de la decisión con la que se autorizó a Ucrania a emplear misiles estadounidenses de largo alcance para efectuar ataques contra objetivos militares localizados dentro de la Federación Rusa. Se espera que con esa autorización Ucrania pueda conservar las posiciones que ha logrado capturar y controlar más allá de la frontera ruso-ucraniana. La idea es que Ucrania pueda preservar esos territorios y que pueda usarlos como moneda de cambio en un eventual escenario de negociación entre Kiev y Moscú. Otra información que tampoco nos esperábamos, al menos en el corto plazo, fue la que se conoció a mediados de la semana pasada, cuando se anunció un plan de paz con el que se pretende ponerle fin al reciente conflicto entre el Estado de Israel y el grupo extremista islámico Hezbollah. Según lo trascendido, las partes acordaron no seguir intercambiando fuego desde el norte de Israel hacia el sur del Líbano ni a la inversa. El trato, que contempla un periodo de desarme de 60 días, implica la remoción de las tropas israelíes que entraron a suelo libanés y además el retiro de las milicias de Hezbollah hacia el norte del Líbano por encima del río Litani. El repliegue de los combatientes de lado y lado será supervisado por la misión de paz de la ONU, por el ejército libanés, así como por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Francia. Se espera que tras los 60 días iniciales y luego de consolidado el alto al fuego, se establezca un organismo internacional de supervisión que estará conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. A la par de esos eventos, el presidente Joe Biden protagonizó la que probablemente fue su última gira internacional.
El mandatario demócrata viajó hasta Perú para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y más tarde se trasladó hasta Brasil, un país que acogió el más reciente encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de las naciones del G20. Durante la primera de esas dos citas, Joe Biden sostuvo un cara a cara con Xi Jinping, presidente de China, mientras que el segundo evento le sirvió para retratarse como uno de los grandes suscriptores de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Con todas estas acciones, y como ya les comentamos, el presidente Joe Biden procuró apuntalar sus escasos logros en materia de política exterior. Como buen demócrata, Biden le apuntó al multilateralismo y a la cooperación internacional como herramientas para la solución de problemáticas globales. De allí que durante los últimos 4 años, la Casa Blanca y el Departamento de Estado hayan trabajado de la mano para afianzar la relación con los países que integran la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. La administración saliente también reinsertó a Estados Unidos dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático e intentó reflotar el acuerdo nuclear con Irán. De la misma manera, Joe Biden intentó trabajar de cerca con Singapur, Filipinas, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Todos esos países, al igual que la nación insular, son estratégicos para Washington, pues entre todos conforman un pequeño arco que se localiza al sur de Asia y que funciona como el muro que contiene a China. A pesar de tales esfuerzos, dos grandes incidentes dieron al traste con la estrategia del presidente Biden en materia de política exterior. El primero de ellos estalló en febrero de 2022, cuando la Federación Rusa emprendió una ofensiva militar a gran escala que le permitió invadir y controlar territorios localizados al este de Ucrania. Desde entonces se desató un conflicto armado internacional que obligó a Washington a enviar ayuda económica, pero también militar a Ucrania. En su afán por respaldar a ese país y también para evitar una expansión de la guerra, Estados Unidos también tuvo que fortalecer sus alianzas con potencias europeas que forman parte de la OTAN. Todo ello llevó al ejecutivo de Joe Biden a desembolsar millones y millones de dólares que no necesariamente modificaron el curso del conflicto ruso-ucraniano. Además, y por tener su foco fijado en Europa del Este, la administración Biden descuidó otros frentes, entre ellos el de Oriente Medio. Desde octubre del año pasado, justo esa zona, Oriente Medio, es el escenario en el que se desarrolla un segundo conflicto. La confrontación empezó cuando Israel, luego de ser víctima de un ataque sorpresa, se declaró en guerra contra el grupo extremista islámico Hamás. Tal conflagración obligó al ejecutivo de Biden a reiterar la histórica alianza entre Estados Unidos y la nación hebrea. En virtud de tal sociedad, la Unión Americana respaldó las acciones emprendidas por Israel para combatir a los terroristas de Hamás. Aunque era de esperarse,
aunque era lógico esperarlo, ese acto de solidaridad le jugó en contra a Joe Biden cuando la ofensiva militar de Israel empezó a cobrar la vida de miles y miles de civiles inocentes. En medio de tal contexto, el presidente demócrata, les hablamos de Joe Biden, se vio en la necesidad de buscar un equilibrio que le permitiese apoyar a Israel sin dejar de criticar las acciones israelíes que terminaron afectando a los no combatientes. Pese a ello, ni la Casa Blanca de Biden ni el Departamento de Estado de Antony Blinken lograron torcer el brazo de los israelíes, quienes aún hoy mantienen operaciones militares contra Hamás. La poca capacidad de Biden y de su gobierno para influir en las decisiones de Israel pusieron en tela de juicio el genio y la suficiencia del gobierno que está por salir de la Casa Blanca para mediar en los conflictos internacionales y alcanzar soluciones efectivas. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de ¿Qué pasa? De norte a sur. Hace unos minutos estuvimos repasando la política exterior que se desarrolló durante los 4 años de gobierno del presidente Joe Biden. Luego de ese repaso, es preciso apuntar que cualquier decisión tomada por la administración Biden en aras de cumplir con la agenda internacional de ese mandatario, perfectamente puede ser modificada o revocada por el expresidente Donald Trump justo después de que el magnate asuma nuevamente la jefatura de Estado de los Estados Unidos. Como hemos dicho en otras entregas del programa y como les estuvimos comentando además en el segmento anterior, a partir de enero del año que viene, Donald Trump regresará a la Casa Blanca y volverá a ejercer funciones desde el despacho oval. Se espera que tras su toma de posesión, el magnate le dé un gran giro a la política exterior de Estados Unidos. La visión de Trump con respecto al papel que debe jugar su país en el mundo dista bastante de la postura y la visión del presidente Joe Biden. Mientras el demócrata privilegia, por ejemplo, el multilateralismo, el republicano se decanta por los intercambios bilaterales. Tal postura suele hacer que Trump aborrezca a los grandes bloques de asociación en los que participa Estados Unidos. Por ello, es de esperarse que con Donald Trump como presidente, la Unión Americana tienda a distanciarse del foro APEC, del G7 o el G20 e incluso de varios de sus socios en Europa. Dada esa eventualidad, hay, como es lógico, mucha expectativa en el viejo continente. Desde allí, los gobernantes aún no definen si prepararse para trabajar en solitario, es decir, sin la compañía de Estados Unidos, o si por el contrario, trabajar para buscar congraciarse con el magnate, con Donald Trump, para intentar influir en sus decisiones sobre política exterior. En todo caso, y aunque resta mes y medio para su juramentación, Donald Trump ha empezado a hacer anuncios y a tomar decisiones que permiten prefigurar cuál va a ser el tono de su política exterior. A pocos días
de haberse consagrado como presidente electo, el multimillonario seleccionó al senador Marco Rubio, quien podría formar parte de la segunda administración Trump como secretario de Estado. Aunque Rubio posee una aquilatada experiencia que le avalaría como canciller, su escogencia para el cargo se relaciona más con la cercanía ideológica entre el cubano estadounidense y el neoyorquino. De hecho, tanto Marco Rubio como Donald Trump coinciden en la política que se debe implementar desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado con respecto a China. En los últimos días, Trump ha estado hablando sobre ese país y lo ha hecho de modo directo, pero también de manera indirecta. Por una parte, ha dicho que durante las primeras 24 horas de su segundo mandato, castigará las importaciones chinas con aranceles de hasta 60%. Una medida de ese tipo desalentaría la compra e importación de bienes manufacturados en el gigante asiático y favorecería a los productores estadounidenses. Esa misma medida podría, sin embargo, desatar una guerra comercial que, además de afectar el intercambio entre China y Estados Unidos, podría ocasionar alteraciones globales en la economía. Del mismo modo, un encarecimiento de las importaciones chinas podría disparar el costo de los bienes chinos que son transados dentro del mercado estadounidense, y ello tendría un efecto nocivo en empresas y consumidores. La segunda amenaza que ha lanzado Donald Trump va dirigida a China, o estuvo dirigida a China, pero no afectaría a ese país de manera exclusiva. Desde Pekín han cuestionado a Estados Unidos, pues consideran que la Unión Americana ha impuesto al dólar como moneda de cambio mundial. Según China, Estados Unidos se aprovecha de la hegemonía del dólar para dañar la estabilidad económica y financiera de naciones rivales. En virtud de tal crítica, China ha propuesto sabotear al dólar. En el gigante asiático creen que es posible emplear al BRICS, un bloque de integración política y económica en el que también participan Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, para crear y lanzar una moneda que a la postre podría reemplazar al dólar estadounidense. Con tal idea, como telón de fondo, Donald Trump ha dicho que durante su presidencia, Estados Unidos podría llegar a imponer aranceles de 100% a cualquier nación del mundo que intente hacer empleo de la moneda BRICS para desplazar al dólar. Así como amenazó a China, Donald Trump también ha amagado con encarecer las importaciones procedentes de México y de Canadá. En el caso de estos dos últimos países, la tasa arancelaria sería de 25% y se aplicaría a todos los productos sin ningún tipo de excepciones. Para justificar su advertencia, Trump ha dicho que México y Canadá son dos vecinos que no colaboran con Estados Unidos en materia migratoria ni en el combate al narcotráfico. Para el magnate, tanto Canadá como México mantienen una política de fronteras abiertas por las que se trasiega droga, particularmente
fentanilo, pero también inmigrantes indocumentados. Aunque las afirmaciones del republicano pudiesen llegar a ser verdaderas, pudiesen llegar a ser grandes verdades, también es cierto que castigar con impuestos a los bienes que son manufacturados en México o en Canadá tendría un gran impacto en la economía estadounidense. Si se imponen aranceles adicionales a los productos que se fabrican en México o Canadá, esos bienes tendrían que venderse a un mayor costo dentro del mercado estadounidense. Por ende, el golpe, al menos en una primera instancia, lo recibirían los ciudadanos, quienes se verían obligados a pagar más de lo que pagan en la actualidad. Por otra parte, si la práctica de castigar con aranceles a los bienes producidos en México o en Canadá se convierte en un hábito crónico, su implementación a largo plazo se vería reflejada incluso en las cifras de inflación. De hecho, si Trump cumple su promesa de encarecer las importaciones procedentes de México y de Canadá, el índice de precios al consumo dentro de Estados Unidos podría dispararse del 2.6% actual hasta un 5% en el peor de los casos. Amigos de VPI TV, gracias por continuar con nosotros. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? Tal y como les prometimos hacia el cierre del segmento anterior, vamos a aprovechar este bloque para trasladarnos hasta Oriente Medio y hablarles sobre lo que ha estado ocurriendo en Siria. En ese país, fuerzas rebeldes tomaron el pasado sábado el control de amplias zonas de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria luego de Damasco, la capital. Los ataques, que comenzaron hacia el miércoles de la semana pasada, representan la mayor ofensiva contra el régimen de Bashar el-Assad en años. Esa ofensiva ha estado encabezada por Hayat Tahrir el-Sham, un grupo militante islamista que se conformó tras la disolución en el año 2016 del grupo Jabhat el-Nusra, una organización que en su momento fue conocida como el brazo armado de Al-Qaeda en Siria. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de esta ofensiva? Es importante porque estos ataques que, como ya les dijimos, han sido perpetrados por la organización Hayat Tahrir el-Sham contra la ciudad de Alepo, en primer lugar pretenden arrebatarle al régimen de Bashar el-Assad el control de esa urbe. Pero también son importantes, también son de relevancia, porque pudiesen llegar a ser una reactivación de la guerra civil siria. La guerra civil siria, un conflicto armado que comenzó entre los años 2010 y 2011 y que se extendió hasta el año 2016, incluso 2017, parecía estar muerto, parecía estar aletargado. Sin embargo, estas arremetidas de rebeldes sirios contra la ciudad de Alepo sugieren que esa guerra civil podría revivirse, generando mayor inestabilidad en Oriente Medio, una zona del planeta
que ya está golpeada por otros conflictos como el que libra Israel contra el grupo terrorista islámico Hamas en Gaza, en la franja de Gaza. Ahora bien, ¿qué tiene que ver o qué tendría que ver justo esa ofensiva de Israel contra Hamas en Gaza con la reactivación de este conflicto en Siria? Las operaciones militares que ha adelantado Israel no se han limitado al combate de Hamas en la franja de Gaza. Israel también ha ido mucho más allá. Tal y como hemos dicho en otras emisiones de este mismo programa, Israel ha expandido sus ofensivas por Oriente Medio, llegando a luchar, por ejemplo, contra Hezbollah en Líbano, contra los hutíes en Yemen e incluso contra la propia República Islámica de Irán. Pues bien, esta animosidad belicista de los israelíes, estos ataques a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, estos distintos frentes que mantiene abiertos el Estado de Israel, han modificado el status quo en Oriente Medio y le han abierto una ventana de oportunidad a los rebeldes sirios que se oponen a Bashar al-Assad y que por tanto pretenden, por un lado, derrocarle del poder y por otra parte tomar el control de Siria o de la mayor parte de Siria. Ahora bien, ¿cuáles pudiesen ser las consecuencias más inmediatas de estas ofensivas rebeldes contra la ciudad de Alepo? Pues bien, hay que tomar en consideración que Rusia, un país que respalda a Bashar al-Assad y a su régimen, en el pasado ya le brindó apoyo militar al dictador sirio. Por ende, no sería descabellado pensar que en esta ocasión Rusia también pudiese incursionar en Siria, o más bien pudiese volver a incursionar en Siria para apoyar, respaldar a Bashar al-Assad y por tanto, combatir a estos rebeldes que han estado emprendiendo ataques contra la ciudad de Alepo. Incluso hay otro actor que también pudiese entrar en juego y les estamos hablando de Irán. La República Islámica de Irán, un país que tiene un régimen teocrático y que apoya decididamente a Bashar al-Assad, también podría entrar en juego al momento de desescalar esta ofensiva de los rebeldes sirios contra la ciudad de Alepo. Si todo esto ocurre, o si todo esto llegase a ocurrir, podríamos estar en la presencia de un escenario de escalamiento del conflicto en Oriente Medio. Con esta última reflexión, con esta última conclusión, vamos a ponerle punto final a la presente entrega de ¿Qué pasa? De Norte a Sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hasta este punto les estuvo acompañando Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.